Hola bebecillos, hoy vengo a haceros un vídeo de resolver una duda que me preguntáis mucho y como le pasó a uno de mis duendecillos tester mientras testeábamos un patrón, le pedí que le hiciera una foto a esa pieza tan conflictiva que vamos a hacer un vídeo tutorial para resolver de una vez por todas los problemas. Y es que cuando tejéis un círculo recto, con aumentos, os queda curvado como si fuera una boina. Eso se va a acabar. Vamos a ver cuáles son los posibles fallos que podéis cometer a la hora de tejer un círculo porque se os combe y cómo solucionarlo si es que se puede. Quédate, que empezamos. Si necesitas materiales para tus manualidades a crochet como agujas, hilos, marcadores, etc. o quieres conocer a los hilalianos, te espero en mi tienda online hilalia.es. Bueno, lo que os voy a contar hoy es un problema muy recurrente, sobre todo cuando estemos empezando, que es bastante molesto y que me ha ocasionado cuando yo estaba empezando más de una vez tener que tirar de hebra y volver a empezar. Porque básicamente os adelanto que es uno de las únicas soluciones que se plantean cuando pasa esto. A raíz de que uno de mis testers tuviera este problema, pues se lo expliqué qué es lo que podía estar pasando y se me ocurrió preparar un vídeo para ilustraros un poco y para ayudaros si tenéis el mismo problema. Vais a ver los vídeos, durante el vídeo vais a ver fotos que son de la pieza que me mandó y que me va a ayudar a ilustrar un poco qué es lo que está pasando con ese círculo. En principio tengo aquí este círculo plano, está un poco curvado y tal, pero bueno, es normal cuando vais aumentando bastante. No queda exactamente plano, plano, plano. Si queréis un bajo plato, luego explicaré cómo hacerlo. Pero generalmente cuando estáis tejiendo aumentos, un círculo que no tiene vueltas rectas, debería quedar así, plano. ¿Vale? Que sea como una especie de tortilla. Si se os curva, como por ejemplo aquí, estamos teniendo un pequeño problema. ¿Cuáles son las posibles causas? Vamos a verlas a continuación. Bueno, el principal motivo de que os quede un tejido curvado, que os quede como una cúpula, es la tensión. Y es que esta es uno de los principales enemigos del tejedor principiante. La tensión es terrorífica porque siempre al principio tejemos como muy tensionados y eso nos trae un montón de problemas. Si estás empezando, muy probablemente si tu círculo queda curvado es precisamente por eso, porque estás tejiendo muy apretado, muy tensionado. Soluciones que puedes tener, pues aumentar el tamaño de la aguja. Por ejemplo, en este círculo yo estoy tejiendo con una aguja de 3,25, podría ser un 3,5 y es mi tensión habitual, pero si ves que se te está curvando, amplía la aguja. Si estabas tejiendo con un 3 milímetros, pues amplía a un 3,5 o incluso a un 4 que te ayude a tejer un poquito más suelto. Inevitablemente vas a tener que deshacer tu pieza, esa cúpula rara que te ha quedado, para poder conseguir tu círculo plano. En ese caso no hay solución posible. Otra de las cosas es que te hayas saltado puntos. Si te has dado cuenta pronto y que ha empezado a curvarse pero todavía no está muy curvo, puedes solucionarlo metiendo algunos aumentos más. Esto depende mucho de tu picardía y de tu destreza a la hora de buscar ahí la trampilla. No siempre funciona, así que bueno, te doy este consejo un poco entre comillas, el de que una vez que ya ha empezado a curvarse, pues tú obligues a aumentar mucho tu pieza para que efectivamente quede plana. Es inevitable que si estamos contando o estamos distraídos o tal, pues no saltemos puntos de aumento. Por ejemplo, cuando tocaba aumento lo tejemos normal y eso va a llevar evidentemente a que el tejido se curve, no se amplíe. Entonces, la solución sería tirar de hebra, lo siento, o empezar a aumentar un poquitito más. Tampoco aumentes muchísimo más porque luego también viene otro problema. Si aumentamos mucho, esto va a quedar rizado. Y eso nos lleva a otro problema, que no es la cúpula, sino que el tejido queda como así, como
con ondas, ¿no? Queda como así, que decís, pero ¿qué le está pasando a mi círculo? Que yo tenía un círculo maravilloso y se está curvando y está raro, no está plano. Pues amigo, te has colado con los aumentos. Si no estás siguiendo un patrón y te lo estás inventando tú, pues probablemente eso sea lo que haya pasado, o que te hayas distraído y hayas aumentado donde no tocaba. Por eso siempre recomiendo seguir un buen patrón y así ir un poco en modo automático y sobre seguro, porque es un patrón que ya se ha testeado, que se ha probado, que va a funcionar. Si tu tejido se te curva y empieza a hacer así, aparte de por la tensión, que también podría ser, es porque te estás colando de aumentos. Haz los aumentos en base a un anillo mágico normal, estándar, de 6 puntos o de 8 puntos y ve aumentando progresivamente. Ese también es otro de los motivos. Si en los puntos de inicio no habéis utilizado un anillo mágico estándar, entre comillas, de 6 u 8 puntos y habéis hecho, por ejemplo, 10, 12 puntos en el anillo mágico, el tejido empieza como a comprimirse porque hay muchos puntos en muy poquito espacio y eso también puede llevar a que bien se curve o bien se haga así como aguas, como ondas. Siempre intenta ir aumentando progresivamente siempre que quieras conseguir un círculo plano. Si estamos hablando de otro tipo de piezas, evidentemente no es lo mismo. Pero si lo que quieres es un círculo plano, es mejor que empieces con 6 u 8 puntos y vayas aumentando progresivamente, poco a poco, 6 puntos u 8 puntos en cada vuelta. Otro motivo que puede llevar a que tu tejido se curve, se abombe, es que el material sea muy rígido. Esto suele pasar, por ejemplo, con hilos mercerizados, por ejemplo, con cuerdas, con hilos que no tienen elasticidad, como por ejemplo el algodón, que siempre estira un poquito, ¿no? o la lana acrílica, que siempre tiende a ceder un poquito. Si el tejido es muy muy rígido, si el hilo con el que estás tejiendo es muy muy rígido y no tiene esa elasticidad, tiende a curvarse también un poquito. En este caso, lo único que tendrías que hacer sería también volver a hacer el truquito de la tensión, aumentar el tamaño de tu aguja. Otro de los problemas que genera el tejido curvado es, lamentablemente, una técnica que le tenéis bastante miedo y es que a veces pues, tiene problemas de este tipo. Es el cambio de color, tapestry, jacquard, dependiendo de cómo se aplique. Y vais a tener un problema pues, similar al que estáis viendo en pantalla. Eso se debe a que cuando dejamos las hebras por el lado del revés, estas pueden tensionar. Si no dejamos suficiente hebra, si no es suficientemente largo, tienden a tensionar. Entonces nuestro tejido empieza a curvarse y a engancharse casi sobre sí mismo y eso genera pues, una tensión que curva nuestro círculo. Es muy 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 normal que pase y de hecho es lo que pasó en su momento que inspirara este vídeo. Es muy común, cuando estéis haciendo tapestry, además también solemos tejer un poquito más tensionados y esto genera que haya un encogimiento en el tejido y que se curve. Nuevamente, intentar tejer muy flojito, intentar dejar bastante hebra cuando cambiemos de color de uno a otro, pues que haya una hebra larga o acompañar la hebra en los puntos como hemos visto en los vídeos en los que os hablo de tapestry. Y bueno, si vuestro círculo no está muy curvado, siempre hay una manera que podéis probar antes de deshacer. Siempre pues tirar de hebra podría ser el último recurso ya. Os voy a enseñar un pequeño truquito para que si vuestro tejido está un poquito curvado, un poquito en forma de cúpula, lo podáis arreglar. No siempre funciona, pero bueno, es mejor probar esto antes que tirar de hebra. La solución, bueno, es muy simple, muy sencilla, así que yo os recomiendo que probéis a hacerla antes de tirar de hebra porque pues da mucha pena tirar de hebra. Para ello voy a recurrir a mi corcho mágico, que no es más que un corcho reciclado de estos de por spam blanco, que es donde yo suelo bloquear las piezas pequeñas porque me viene muy bien. De hecho lo tengo pues bastante castigado porque aquí hago todas las manualidades y aquí es donde bloqueo un montón de cosas, pinto y en fin, tiene de todo. Lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra pieza lo más plana que podamos. La vamos a mojar primero. Yo en este momento no lo voy a hacer porque mi círculo ya está bien, es un círculo perfecto y estupendo.
lo que vamos a hacer va a ser mojarlo primero, intentar estirarlo y vamos a ir estirando sobre todo la parte que tengamos más curvada, que será esta del centro, haciendo este movimiento, ¿vale? Vamos a estirar el tejido, vamos a forzar a que los puntos se relajen un poquito. Y vamos a hacer así. Y una vez que lo tengamos, vamos a ir poniendo puntos. Esto sería muy similar a la técnica del bloqueo que ya tenéis en el vídeo del canal, pero lo que vamos a hacer va a ser ponerle unos poquitos puntos más de anclaje porque probablemente esta parte pues esté como muy abultada y necesite que la aplastemos hacia abajo. Vamos a estirar, haceros cargo, imaginaros de que esto está pues muy curvado, ¿no? Y iremos clavando. Y por supuesto, una vez que tengamos un poco la zona asegurada y estirada y veamos que esta parte no está abombada, si queréis también pues ponéis uno en el centro, vamos a asegurar, por supuesto, los bordes como si estuviéramos bloqueando. Esto por supuesto es muy útil si queréis hacer un posavasos, un bajo plato, lo que sea, y aunque no esté curvado, que esté pues como el mío, que está un pelín curvado, que tiene forma de estar tejiendo, que tiene pues un poquito de formita, esto es lo que va a hacer que se os quede perfectamente plano. Esto sí que lo podéis ver en el tutorial del bloqueo y veréis la diferencia entre bloquear y no bloquear. Es todo un mundo. Terminamos de poner alfileres. Y ahora ya sí nuestra pieza la tendremos que dejar secar completamente antes de quitar los alfileres y ver si ha funcionado y si más o menos se nos ha quedado plana y nos sirve para poder seguir tejiendo, o si sigue curva, si es tenaz y tozuda y no se ha dejado dominar. Pero bueno, espero que os sirva para dominar ese círculo tan chungo y que podáis seguir tejiendo sin problema. Este es mi truquito para dominar los círculos que están muy curvados y que no quiero deshacer. Pero ya os digo, no siempre funciona, así que mucha suerte. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya resuelto las dudas y que ya no tengáis nunca más ese dichoso problema de que vuestro círculo plano no quede plano, os quede curvo, no sepáis por qué y al final acabe siendo pues una frustración muy grande, porque es verdad que eso molesta mucho y yo cuando empezaba me encontraba muchas veces con ese problema y nunca sabía por qué. Espero que ya vuestros círculos planos sean planos y si son curvos sea porque vosotros queráis que sean curvos. Yo por hoy me despido, ya sabéis que nos vemos la semana que viene con otro tutorial aquí en el canal y que en las redes sociales, en Instagram y en Facebook de Hilalia y de Duende de los Hilos publicamos contenido a diario, que si necesitáis materiales para vuestros amigurumi o para vuestros tejidos a crochet o a punto tenemos una tienda en hilalia.es y en duendedeloshilos.es tenemos patrones bonitos. Seguidme en las redes sociales, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto aquí en Duende de los Hilos.